Muy buenas noches, días o tardes, dependiendo de dónde se estén conectando. Mi nombre es Richard Pinargote, soy médico imagenólogo, miembro de la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de Manabí y docente de la en Medicina, de la Cátedra de Imágenes en la Universidad Laica Eloy Alfaro Manabí, la ULEA. El propósito de llevar adelante estos videos es de una u otra manera transmitir información científica, médica, que tenga que ver con la pandemia de COVID-19, utilizar un lenguaje de lo más simple y sencillo para que pueda ser una vía efectiva de comunicación, de información y de acceso de la gran mayoría de población que no tiene conocimientos médicos. También buscamos de una u otra forma que los bulos, fake news o cualquier tipo de noticia malintencionada, alarmista o que encierre algún tipo de consideración que no tenga pertinente con el problema, ¿sí? Poderla ir destruyendo, modificando o transformando dependiendo de las circunstancias o de lo que quieran mencionar en ello. Hoy día es miércoles 20 de mayo, siendo aquí en la ciudad de Puerto Viejo, en Ecuador, las 20 horas con 11 minutos. Damos inicio a este video. Primero, como siempre, enviando un fuerte abrazo a todas las personas que se encuentran convaleciendo de salud, aquellos sobre todo que tienen o están padeciendo de COVID-19, ellos y todo su entorno familiar, porque queda una vez más demostrado que si una persona llega a infectarse, lo más probable es que su entorno familiar, su entorno cercano, pueda llegar a contagiarse. Tenemos ya la cantidad de muestras, la cantidad de ejemplos y la cantidad de personas que toda la familia, de una u otra manera, sabemos que pueden estar padeciendo. Obviamente que, de acuerdo a la edad, vamos a tener que algunos no experimentarán absolutamente nada y quizás para uno el cuadro clínico tan florido, tan exhaustivo y tan molestoso que se pueda generar va a ser completamente diferente. Y también generamos un fuerte abrazo de solidaridad y de sensibilidad para esas familias que de una u otra manera dentro de la pandemia han tenido que despedir a algún familiar cercano por alguna causa y muy en especial por COVID-19. Hay familias que lastimosamente les ha pasado eso con 2 o más miembros de su familia, obviamente produciendo un vacío enorme, pero al menos queremos llegar con un fuerte y un profundo. Perfecto, creo que estamos volviendo. Si de pronto están conectados y pueden ver de nuevo la transmisión, a ver si me ayudan con un pulgar hacia arriba para saber que estamos allí transmitiendo. Coincidencialmente, últimamente está ocurriendo esto. La verdad que en los días previos no solía pasar. Bueno, voy a asumir que quizás todo el mundo está utilizando internet y la conexión de una u otra forma tiende a saturarse. Vamos a considerar esos imponderables. No vamos a ser tan maliciosos ni mal pensados a sospechar que de pronto fuerzas oscuras y misteriosas quieren impedir que la voz de un sencillo médico pueda hacerse escuchar. Entonces, estos videos siempre los empezamos hablando de estadística y para ello generamos o transmitimos la estadística que el Ministerio de Salud Pública nos brinda, la cual creo yo, y a esta altura muchos no confiamos, muchos dudamos, pero es la que tenemos que tomar o tener presente para los fines pertinentes. En virtud de ello, el Ministerio de Salud Pública, hoy a miércoles 20 de mayo, a las 8 de la mañana informaba que ya teníamos 34.854 personas confirmadas y habían o existían 2.888 personas fallecidas, con la posibilidad de que existieran 1.805 con alta posibilidad de que sea por COVID-19, lo que si sumamos a casi estos 2.900 pacientes, estamos hablando que estamos por encima de 4.500 pacientes que han fallecido, al menos por esta causa de forma indirecta. Si nos vamos al mapa mundial, para al menos de casos positivos, Estados Unidos, como hace mucho tiempo, lleva este primer puesto con más de 1.550.000 casos. Rusia ha desplazado a los otros y se encuentra segundo con más de 308.000. Brasil ha desplazado también al resto, y eso que no han hecho últimamente un buen compilado, ¿sí? Pero lo que nos dicen es que ya está en tercer puesto con más de 291.000. Si ustedes se fijan, Brasil está tocando los pies de Rusia indiscutiblemente. Y estos dos se han separado, ¿sí?, de Reino Unido, que está en cuarto puesto con más de 249.000. En quinto se encuentra España con más de 232.000. Italia sexto con más de
227.000, Francia, séptimo con más de 181.000, Alemania, octavo con más de 178.000, Turquía, noveno con más de 152.000, e Irán, décimo, ¿sí?, con más de 126.000. En el puesto 11, India, con más de 112.000. En el puesto 12, Perú, con más de 104.000. China se encuentra en el puesto 13 con más de 84.000. Y Canadá, tocándole los pies, está en el puesto 14 con más de 81.000. En teoría, Canadá, para el día de hoy, debió haber estado un poco más cerca. Bueno, si no ha ocurrido, puede ser que de una otra manera su curva de crecimiento haya decrecido ligeramente. Luego viene este grupo que lo mencionamos como un solo grupo porque va desde los 62.000 a los 44, perdón, al revés, va desde los 44.000 a los 62.000. Entre este grupo se encuentra Holanda, Pakistán, Chile y México, Bélgica y Arabia Saudita. Y él viene un grupo donde estamos nosotros involucrados, que es el grupo de los más de 30.000 hasta 37.000, que se encuentra Suiza, Suecia, Bielorrusia, Ecuador y Qatar. Entonces, allí estamos nosotros ubicados en el concierto mundial, apareciendo dentro de los primeros puestos de algo que no quisiéramos aparecer primero, ¿sí?, cuando podríamos aparecer primero en otras cosas. Pero la verdad es que lo que estamos apareciendo primero son en cifras negativas. Cuando en Estados Unidos ya habían tenido más de 1.548.000 casos, ya tenían más de 93.163 personas fallecidas. Brasil, con 271.000, la cifra ha aumentado, tiene alrededor de 18.000, 17.971 personas fallecidas. Perú, con 104.000 casos, tienen 3.024 personas fallecidas. Miren que aún Perú, si llegara a tener la cifra que tiene Brasil, no tendría la letalidad que tiene Brasil. México, con 49.219 casos, tiene 5.177. Chile tiene 53.617 y tiene 544 casos de personas fallecidas. Bueno, en teoría estamos nosotros con estas cifras que son, la verdad, o que generan mucha desconfianza, que genera sobre todo una sensación de no estar muy precisos con los números. Pero bueno, estamos con la cifra supuesta del gobierno, 34.854 casos con 2.888 personas fallecidas reconocidas y con 1.805 probables fallecidos. No reconocidos, pero muy probables que lo sean. Colombia ya superaron los 16.935, tienen 613 personas fallecidas. República Dominicana, con 13.477, tiene 446 personas fallecidas. Panamá, con 9.867, tiene 281 personas fallecidas. Argentina, con 8.809, tiene 394. Bolivia, con 4.088, tiene 189. Y aquí viene separado del grupo de los que, por decirlo de alguna manera, las cosas les están saliendo bien. Cuba, con 1.900 casos, tiene 79 personas fallecidas. Costa Rica, con 897 casos, tiene 10 personas fallecidas. Paraguay, con 833 casos, tiene 11 personas fallecidas. Uruguay, con 738 casos, tiene 20 personas fallecidas. Y Venezuela, que superó en casos a Uruguay con 749, pero tiene menos personas fallecidas. Que a la larga, si nosotros queremos ver qué tan interesante puede ser esto y sobre todo qué tan positivo para la sociedad puede ser, tendríamos que ver siempre el caso de las personas que fallecen, sin lugar a dudas. Y en ese sentido, yo voy a tomar o tener presente el caso de El Salvador, porque mucha gente ha comentado que fue uno de los países que, sin tener ningún caso, comenzó a cerrar fronteras, comenzó a movilizarse y de una u otra manera comenzó el presidente a intentar paliar todo lo que se podía presentar. Hoy por hoy, El Salvador tiene 1.571 casos confirmados y tiene 31 personas fallecidas. O sea que si lo pongo dentro del concierto latinoamericano, como debe de ser, estaríamos hablando que tiene cifras mejores que Cuba, pero tiene cifras peores que Costa Rica, Paraguay, Uruguay, Venezuela y, bueno, estos países. Entonces, Nicaragua tiene mejores cifras que El Salvador, pero hay una pequeña
discrepancia que tiene con Nicaragua y por eso no lo mencionamos. Entonces, eso ocurriría con El Salvador. Pero hay un pequeño punto que hace la diferencia y es que El Salvador, a pesar de que muchos dirán, pero ¿por qué tiene tantas personas afectadas? ¿Por qué tiene también tantos fallecidos? Pero de una u otra manera, me parece a mí que la presidencia sí se ha movido para que todo el cargo o todo el impacto que ha generado este tsunami llamado pandemia no golpee a la clase popular, no golpee al común de la gente, sino que lo ha tratado de una u otra manera llevarlo hacia otras instancias. Entonces, eso sí es un punto importante, porque si ustedes comparan con otros países, y voy a tomar en cuenta sobre todo Ecuador, que vamos a hacer un pequeño análisis de ello, en Ecuador la cosa ha sido diferente. O sea, el gobierno cree que los culpables de la pandemia somos el pueblo y nos está castigando es al pueblo, ¿sí? Libera combustibles. Todos sabemos que ahorita que el precio del combustible está bajo, eso hace que el combustible se mantenga bajo. Pero eso no va a durar toda la vida. Ya China comenzó a trabajar, ya comenzaron a consumir combustible y el precio va a subir. Cuando el precio suba, automáticamente el diésel y el extra va a subir. O sea, lo que quieren vender como una cosa positiva es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Entonces, solamente hay que darse cuenta un poquito. Entonces, un castigo. Luego, el mismo gobierno quiere agarrar dinero que proviene del IES y de todas estas cuentas, ISFA, etcétera, una cartera de 3.000 millones de dólares para administrarlo. Pero si nos ha demostrado hasta la saciedad que con el dinero que tiene el gobierno no lo sabe administrar, los recursos los genera para pagar deuda externa, ¿sí? Lo poco o mucho que pueda quedar, cada uno de los negocios que aparece, solamente vemos destilar malos negocios y corrupción, ¿sí? Y ha dicho de gente cercana a ellos, y por lo tanto, el que administren más dinero, lo único que va a ocurrir es que haya mayor cantidad de malos negocios, nada más. Y a la larga todo eso se traduce en que de una u otra forma nosotros vamos a estar pagando. Yo les digo a ustedes, ahora que se está acabando ya mayo y entramos a junio, ¿qué banco se ha hecho solidario? ¿Qué banco? Incluso el Banco del Pacífico, que es del Estado, ¿qué banco se ha hecho solidario y ha dicho, señores, como siguen en cuarentena, lo de junio y julio también se va a posponer los pagos, vamos a ver cómo hacemos y listo, señores, vamos a reactivar la economía, vamos a dar créditos y vamos a bajar sustancialmente la tasa de interés? Señores, sí, vamos a ver cómo podemos ayudar. ¿Algún banco ha hecho eso? Pues bueno, en Ecuador tantos como ninguno, ¿sí? Tantos como ninguno. ¿Y por qué? Porque lastimosamente hay un gobierno permisible, ¿sí? Un gobierno pusilánime, ¿sí? Un gobierno, ¿sí? Que, dicho por la gente que está allí mismo, ¿sí? Destapa todos los días componendas y amarres que a la larga parece que están dedicadas simplemente a mantener negocios, ¿sí? Y sobre todo en el sector salud. Entonces, El Salvador en ese sentido, sí, desde la presidencia se ha generado al menos cierto tipo de prebendas para el pueblo, ¿sí? Cosa contraria que ha ocurrido acá. Acá más bien pareciera que los culpables de la tragedia somos nosotros, el pueblo en general, y que a nosotros nos tienen que castigar, cuando nosotros en esto somos los primeros perjudicados, ¿sí? Y yo les digo, me tocó pagar la luz eléctrica acumulada 3 meses, ¿ya? Sí, y obviamente no me han cortado la luz eléctrica, eso es verdad. Pero, ¿y cuál es el chiste de que yo no he generado la cantidad de recursos que debía haber generado y la luz eléctrica me la cobran igual y quizás hasta un poquito más? O sea, eso no es ayuda. Lo único que hicieron, ¿sí? Lo único que hicieron fue posponer pagos, ¿sí? De estos elementos que se llaman servicios básicos y que de una u otra forma el Estado tiene que precautelar, al menos en ello, que hubiéramos recibido nosotros algún tipo de regalía. Porque todo el tipo de represas para generar recursos eléctricos y todo eso fue con dinero nuestro. Por lo tanto, lo obvio es que eso también regresa a nosotros. Y no ha habido nada de eso. La empresa de comunicaciones acá, CNT, algo se ha manifestado, exonerar al menos el pago del consumo básico, que son, si mal no recuerdo, 8 o 9 dólares por ahí por persona. ¿Se ha manifestado en ello? No. Entonces, nuevamente, todo eso se traduce a que este gobierno es un gobierno, como yo digo, de pusilánimes, ¿sí? Es un gobierno de personas menos que mediocre y un gobierno que no ha tenido la sintonía adecuada con las personas que más necesitamos, que somos todos a la larga. ¿Sí? Habrá gente con muchas más necesidades que, por ejemplo, en mi caso, a Dios gracias, tengo al menos cómo cubrir
estos imponderables, ¿sí? Con problemas y todo, pero hay gente que ni siquiera puede llegar a eso porque tras colmo, ¿sí? Están sin trabajo, ¿sí? No tienen los recursos. Y bueno, dicho eso, vamos a hablar de un artículo, miren cómo son las cosas. Y uno de los peores países que ha hecho las peores cosas en Latinoamérica, no estoy hablando de Ecuador, que parecería que fuera así, es Brasil. Y vamos a entender por qué en 7 errores, y según especialistas, que han llevado a Brasil a la crítica situación actual que se tiene. Brasil, solo para tener una idea, a nivel mundial está en tercer puesto en el número de casos de personas confirmadas y acelerando un pulso muy constante que me imagino yo va a pelear ese segundo puesto con Brasil. Obviamente que a Estados Unidos nadie lo va a destronar, nadie, imposible que lo destronen, pero Brasil, ojo, que Brasil tiene una población de por allá 150 millones de habitantes, un poquito más estirado, pero hay países que tienen mucho más población que Brasil y no están en situación. Sin ir tan lejos, la India, ¿sí? La India, un país que está alrededor de los 1.000 millones de habitantes, y para que ustedes tengan una idea, ¿sí? La India, voy a buscarlo acá y voy a hablar con cifras, ¿no? Para que sea como debe de ser. La India está en el puesto 11 con 112.000 casos. Brasil lo triplica cuando tiene la sexta parte de la población de la India, más o menos. Entonces, ¿cuáles son estos 7 errores que ha tenido Brasil? 1. Cumplimiento irregular del aislamiento social. ¿Sí? Totalmente. Todas las personas que conocen del tema de Brasil saben que cuando las medidas comenzaron a adoptarse de una u otra forma, las medidas fueron, más que medidas, fueron sugerencias. Y al ser sugerencias, ¿sí? La gente lo tomó como era ello. Incluso se decía, si pensamos en el país en su conjunto, el aislamiento fue muy irregular. En algunos lugares, ¿sí? Incluso, miren cómo llegó a ser, o cómo se llevó a dar esta situación, en algunos lugares prácticamente no existía, ¿sí? Porque Brasil de todas maneras tiene una geografía bastante significativa, muy grande. Algún epidemióloga que se llama Raquel Martins opina que el aislamiento comenzó a relajarse en el momento más crucial, ¿sí? Un primer punto. El punto 2, el anuncio de una futura relajación de la cuarentena, ¿sí? Produjo que mucha gente pensara que si ya se acercaba pronto el tema, ellos ya podían relajarse en la cuarentena. Y es lo que ocurre. Yo tengo mucho miedo con las ciudades que entran en semáforo amarillo, porque, por ejemplo, les hablo de una ciudad acá que me sirve mucho de caracterización, porque en una ciudad pequeña caracteriza la idiosincrasia del ecuatoriano. Me estoy refiriendo a la ciudad del Carmen, la provincia de Manabí al norte, que es una ciudad bastante pequeña, ¿no? Es bastante pequeña comparada con otras. Pero en cuanto a su comportamiento, es muy normal y casi similar a lo que podría tener una ciudad como Quito, Guayaquil, sobre todo Cuenca es más disciplinada, siendo honesto. Entonces, ellos dijeron que iban a levantar, no lo hicieron, dijeron que iban a levantar el semáforo amarillo y la gente comenzó a salir mucho más, la gente comenzó a acercarse, a reunirse, incluso había gente que estaba en las esquinas libando, bebiendo. O sea, imagínense. O sea, como dijeron, se terminó la cuarentena ya y se acabó el problema y todo eso. O sea, no entendemos la magnitud del inconveniente. O sea, es muy evidente aquello. Tercero, lo que pasó en Brasil, falta de restricción a la circulación vehicular durante días festivos. Miren, en Brasil pasó un acontecimiento interesante. Brasil tiene la población católica más grande del mundo, ¿no? Y también creo que pelea muy duro con la evangélica, porque ellos han crecido mucho. Entonces, esto originó que hubo el periodo de vacaciones de Semana Santa, entre el 5 al 11 de abril, y muchas personas viajaran al interior del estado y gente del interior del estado viajara a la costa, ¿no? Y no existió para nada un bloqueo de carretera, restricción de movilidad, ni nada por el estilo. Y eso también originó que crecieran exponencialmente. Cuarto, la confusa actitud del presidente. ¿Sí? Si yo hubiera dicho estos 4 puntos sin mencionar países, todos hubiéramos pensado que era Ecuador. Pero no, es Brasil por si acaso. Y la confusa actitud del presidente Bolsonaro, que ha ignorado abiertamente las reglas de distanciamiento social. Él es militar,
¿no? Pero no por el hecho de ser militar significa que él tiene que alejarse de lo que es la ciencia, de lo que es el conocimiento en una base científica. Porque yo conozco muchos militares que tienen, primero que son muy preparados, muy inteligentes, que tienen una forma de resolver problemas muy aguda, ¿sí? Pero también están los otros, ¿sí? Los obtusos, los que creen que solamente se debe acatar la cadena de mando, incluso vaya en contra de los principios constitucionales, incluso vaya en contra del soberano que es el pueblo. Entonces son obtusos en eso. Y por ende también responden de esa manera. Entonces Bolsonaro es un ejemplo característico de esto. Entonces él vive, es medio misógino, machista extremo, ¿sí? Y probablemente tiene un pensamiento militar en el sentido de que él da una orden y debe de cumplirse y acatarse porque él lo dijo sin considerar nada más. Entonces ha sido muy ambivalente. Tan ambivalente ha sido esto que generó, y eso vendría en el siguiente punto, ¿sí?, que es el desacuerdo entre Bolsonaro, gobernadores y alcaldes. Entonces los gobernadores, los que dirigen los estados, porque Brasil es bastante grande y tiene territorios muy grandes, comenzaron a darse cuenta que la forma como Bolsonaro se dirigía al país no era la correcta y de una u otra manera comenzaron a seguir las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud y por ende a distanciarse y a confrontar con el presidente. La disputa se ha prolongado desde el comienzo de la crisis. Bolsonaro incluso llegó a aseverar que la factura de muertos debería enviarse a los gobernadores. Es una estupidez porque todo lo que está ocurriendo en Brasil es culpa de este personaje. Como lo que ocurre acá también sabemos culpa de quién es. Y todo esto originó que existieran cambios sucesivos en el Ministerio de Salud. Cambios sucesivos. Entonces, el primer ministro de Salud, que dentro de todo comenzó a tener una buena sintonía, incluso con la comunidad, con el pueblo, porque el Bolsonaro decía, no distanciamiento social, él decía, sí, hay que hacer distanciamiento social. No use mascarilla, sí, hay que usar mascarilla. O sea, solo le faltó decir que no había que lavarse las manos, pero bueno, era lo único. Entonces, hubo confrontaciones también, hubo rencillas y fue dado de baja. Luego vino otro ministro de salud, el cual no duró ni una semana, duró menos de un mes y fue dado de baja, hasta que finalmente tenemos otro ministro de salud que es militar. Por lo tanto, ya podrán imaginarse el desastre que ha ocurrido. Sin ir tan lejos, en Ecuador nos pasó lo mismo. Tuvimos una ministra que nos engañó, una ministra incompetente y una ministra que de una u otra manera debió haber renunciado hace mucho. Nos dejaron de cargo ahora a otro ministro que pensamos que iba a hacer una mejor labor, porque tenía un currículum, un perfil profesional que invitaba a soñar un poco. Nos hemos dado cuenta que ha estado al mismo nivel que la anterior ministra. Nos hemos dado cuenta, ¿sí?, que nos han manipulado con las cifras. Y esto sigue con el nuevo ministro, por si acaso. Nos hemos dado cuenta, ¿sí?, que no podemos tener confianza en los que nos dicen día a día, porque este nuevo ministro lo único que ha hecho es mantener el status quo que tiene y exige el gobierno. Por ende, no es nada raro que lo que estamos viendo ahora, estas consideraciones de ahora, lo que ha pasado en Brasil, se reflejen muchísimo a lo que pasó en Ecuador, a lo que pasa en Ecuador. Y se las voy a repetir para que se den cuenta lo símil que es Brasil con Ecuador en cuanto a lo mal que se ha hecho. 1. Cumplimiento regular del aislamiento social. Acá lo hicimos. 2. El anuncio de una futura relajación de la cuarentena. Lo estamos haciendo. 3. Falta de restricción de circulación vehicular durante días festivos. Es lo único que como medio nos hemos salvado. 4. La confusa actitud del presidente. Bueno, cada vez que habla esto que llamamos presidente, en vez de darnos un mensaje claro, nos confunde y encima nos engaña. Y ya les voy a decir el por qué. 5. El desacuerdo entre Bolsonaro, gobernadores y alcaldes. Y acá ha pasado lo mismo. Al momento, acuérdense cómo ha manejado la crisis en la alcaldía de Quito y otras alcaldías versus cómo el propio COE ha sido también ineficiente y ahora nos hemos dado cuenta de que también ha estado detrás de negociados y por lo tanto creemos que más se ha preocupado por eso que por dar directrices lógicas, sensitivas, claras, precisas, pero sobre todo profesionales para manejar esto, ¿sí? 6, los cambios sucesivos del Ministerio de Salud. Si yo les digo esas 6 cosas, todo el mundo dirá es Ecuador, pero no, señores, es Brasil, que está igual de peor que nosotros, ¿no?
Muy bien, y finalmente el séptimo, que es noticias falsas y promesas de curas milagrosas. Bueno, en eso también nos parecemos un tanto, ¿no? Aquí ya hemos mencionado lo que ha pasado, que el tratamiento con la hierba del non, del nan, del nin, de todos los N posibles, el tratamiento con el agua de mar, el agua marina, el agua, las soluciones saladas, las soluciones hipertónicas, en fin, todo eso hemos pasado. Y cada día que hemos mantenido el video, que hemos podido mantener el video, hemos ido detrás de esos mitos para ir derrumbando. Porque a la larga, lo primero que hace ese mito o ese tipo de mitos es que ofrecen cura del COVID-19 algunos ofrecen la posibilidad de no contagiarse. Y eso no existe como tal. Y entonces, detrás de eso, ¿qué existe? Un negociado. Existe que alguien les quiere vender algo para obtener dinero. Y bueno, si ustedes quieren apoyar a esa persona por apoyarlo, bueno, ya es otra cosa. Pero no tomen o no ingieran cualquier situación porque creen que les va a dar una solución. Porque a la larga eso se transforma en un problema. Miren nuevamente, vamos nuevamente, el tema de la hidroxicloroquina, ¿sí? De la hidroxicloroquina. Hasta ahora, los nuevos estudios hablan de que más produce daño que produce bien, ¿sí? Ojo con ese detalle. Más produce daño que bien lo de la cloroquina. Y miren cuánto la gente se esforzó, se peleó, deambuló buscando cloroquina en una, en otra farmacia. Hasta le vendieron una caja de cloroquina que debió haber costado $5 en $25, $30. O sea, era increíble. Y bueno, gente mala que se aprovecha el dolor de las otras personas existen. Sí hay. No son muchos, existen. Y bueno, pareciera que algunos de ellos están en el gobierno. Pareciera, ¿no? Por todo lo que está ocurriendo. En fin. Entonces, miren el pandemonio que se armó en Brasil por todas las cosas que ocurrieron y son cosas que han pasado acá. Por lo tanto, no es nada raro que el pandemonio también haya estado acá. Y algo que vienen también comentando o preguntando mucho es sobre todo en el cuadro de los niños. El cuadro de los niños es muy interesante porque así como el COVID-19 puede pasar como algo que ni siquiera lo sienten, también se puede dar el caso de que ellos pueden presentar cierta sintomatología generalizada o específica. Entre ellos, por ejemplo, pudiera haber trastornos neurológicos, ¿sí? Atribuibles, por ejemplo, a dolor de cabeza, atribuibles, por ejemplo, a alteración del estado mental, atribuible, por ejemplo, a lo que sería un estado de meningitis o similar a esto. Podrían haber déficits focales, ¿sí? Entre tantas cosas. Eso podría presentarse en cuadros neurológicos en niños. En las afectaciones cardiopulmonares se podrían presentar distrés respiratorios, incluso dolor pulmonar o falla pulmonar. ¿Sí? En el cuadro que es mucho más común todavía, el gastrointestinal, se puede presentar vómito, náusea, incluso diarrea y puede estar acompañado con dolor abdominal. ¿Sí? En el proceso de inflamación sistémica puede existir lo que existe en un adulto, o sea, fiebre, la mialgia, que es el dolor de los músculos, ¿sí? Sino que los niños, sobre todo niños, como tienen una pila inagotable, ellos sienten como que hubieran hecho mucho ejercicio, pero solo sienten eso. En cambio uno, de la edad de uno siente como que lo hayan apaleado, ¿no? Como que hayan festejado con uno, ¿sí? El día, no sé, el día del machista, alguna cosa así, y lo hayan apaleado y tiene esa sensación. El niño es un poquito más diferente a aquello. Por la inflamación sistémica también pudiera haber taquicardia, hipotensión, alteraciones de la perfusión, ¿sí? Eso tiene que ver directamente con la circulación sanguínea, y podría haber lo que se denomina linfaadenitis o linfaadenopatías, o sea, la presencia de ganglios inflamados, ¿sí? En niveles cercanos a, sobre todo el tórax. Estamos hablando de cuello, región axilar, pero no sería nada extraño que incluso apareciera a nivel inguinal. Y como misceláneos, y es lo que habíamos hablado antes de ayer, pudieran aparecer afectaciones a nivel de la piel, como por ejemplo lo que se llama rash, que es la sensación de quererme rascar, ¿sí? Asociados a púrpuras, o sea, cambios del color de la piel, zonas rojizas. Yo aquí tengo una lastimada, pero solamente para que me sirva de ejemplo, pudiera ser algo muy similar a esto, ¿no?
No sé si se percatan aquí en mi antebrazo. Bueno, pues esto no es, alguien dirá ya el doctor se infectó. Bueno, todavía creo que no. Entonces, pero podría ser algo similar a esto, solo para que sirva el ejemplo nada más, ¿no? Y incluso hay algunos que han presentado conjuntivitis, entre otros cuadros. O sea, es muy variable. Ahora me dicen, pero doctor, pero los niños entonces están en tremendo peligro. No, no son todos. La cantidad de niños que pueden presentar esto es muy mínimo la verdad. Sin embargo, como lo han presentado, sí es importante que se sepa. Es muy importante aquello. Muy bien, eso en cuanto a lo que tenía preparado a lo directo, ¿sí? Y aquí viene lo interesante. Miren, cómo podemos vivir tranquilos con un gobierno que tras que trabaja mal, tras que no actúa bien, ¿sí? Tras que es negligente, ineficiente, irresponsable, y tras que cada día se conocen más negociados de mucha gente, sobre todo que tiene que ver con el tema de salud, ¿sí? Y tras que entre gallos y medianoche hacen aprobar en una asamblea coaccionada, ¿sí? Y obviamente con asambleístas que son vendidos, porque esa es la palabra, son asambleístas vendidos, ¿sí? Es una vergüenza el tipo de asambleísta que tenemos, es una vergüenza, la verdad es una vergüenza, ¿sí? Uno no puede entender cómo hacemos para elegir siempre de entre los peores, o sea, siempre tenemos la opción de elegir entre los peores. Nunca nos ofrecen la posibilidad de elegir entre lo mediano, al menos mediano, y malo, sino siempre entre lo malo y lo pésimo. ¿Sí? Y probablemente habrá excepciones por ahí, por supuesto que habrá excepciones, pero la generalidad de todo esto es que nos toca elegir entre los peores. Y esos peores que elegimos son los que nos han clavado ahora con un paquetazo que ha hecho Moreno. Y este paquetazo que nos ha clavado, ¿sí? Que obviamente a muchos les favorecerá, a las personas que tienen industria les va a favorecer, a grandes empresarios les va a favorecer. Yo, en el fondo, a mí me favorece, porque yo tengo personas que contrato, ¿sí? Por mi trabajo, yo contrato gente, o sea, yo tengo que pagar seguridad social, o sea, a mí me favorecería, pero yo no tengo que mirar las cosas desde un plano de lo mío nada más, porque cuando uno hace eso, y en ese egoísmo existencial, ¿sí? Capitalista que se tiene, ahí es cuando todos salimos afectados. Entonces, si yo solo mirara mi conveniencia, diría, ay, qué lindo Moreno, cómo nos está ayudando. Pero la realidad de las cosas es que nos va a perjudicar a todos. Entonces, comienzan a despedir a gente, y comienzan a despedir a gente, ¿sí? Bajo el término de que son burócratas, cuando en este momento esa gente, con esos sueldos que tienen, es la única forma de subsistir, porque ni siquiera están pagando tarjetas de crédito, ni siquiera están pagando cuotas de carro, ni siquiera están pagando los préstamos a los bancos. Simplemente con ese sueldo están subsistiendo, teniendo para probablemente una que otra medicina y para alimentación. Y aún así este gobierno es tan cobarde, ¿sí? Este gobierno es tan pésimo, ¿sí? Y es tan inhumano que despide a gente. Y lo peor de todo es que dijo que con la salud no se iba a meter. ¿Y saben qué ha ocurrido hoy día? Médicos han sido despedidos, médicos en Ambato, médicos en el Hospital Baca Ortiz, médicos en Manabí, médicos en Esmeralda, médicos en todos lados. En Manabí Los Ríos, en Manabí Santo Domingo, solo acá se han despedido a 400 personas que tienen que ver con la atención de salud, entre médicos y personal que trabaja en jefaturas, personal que trabaja en direcciones provinciales. Nos parece un atentado, la hipocresía más grande y el peor de los servilismos, ¿sí? A las chequeras que tiene este gobierno. Y ustedes pueden decirse cualquier cosa, pero yo digo, si en lo que dice que va a cumplir, que es no respetar la salud, respetar a la gente que la ha contratado y todo eso, no lo ha hecho, ahora ¿qué pueden esperar para el resto de cosas? La verdad es un gobierno de miserables, que lo único que nosotros estamos rogando que se acabe el tiempo de que se larguen todos, ¿sí? Y que venga la justicia y sea implacables con ellos. Y de la misma forma como ellos actúan, que actúen contra ellos. Porque ellos sí han demostrado corrupción en todo lo que han hecho. Ellos sí han demostrado ser inhumanos. Ellos que no han hecho ninguna sola obra y solo han puesto escudos cubriendo las obras de las otras personas, han demostrado que lo único que han servido simplemente ha sido para tratar de ocultar a otra gente, ¿sí? Y tratar de favorecer a grupos empresariales. Las cosas hay que decirse como son. Y yo me solidarizo con todos mis colegas médicos en el país y para mí es una ofensa lo que han hecho.
Y el Ministerio de Salud Pública debería, junto con el ministro, ¿sí?, y toda la gente que trabaja allí, presentar renuncias si tienen un pelito de dignidad, porque ese atropello, peor viviendo una pandemia, nos está condenando. Nosotros tenemos las peores cifras en cuanto a presentación de casos, tenemos las peores cifras en cuanto a mortalidad, y encima estamos quitando gente de salud. Pero ¿en qué país del mundo, en qué cabeza, en qué persona, en qué falta de humanismo puede existir eso, por Dios? O sea, ahí es cuando uno no entiende qué tipo de gente tenemos. Ahí es cuando uno entiende. Y yo les digo que si no cumplen en lo que dicen que van a cumplir, no esperemos que cumplan en nada. Y al menos deberíamos considerar la posibilidad de la protesta. Porque si nosotros no protestamos, ¿sí?, nos siguen dilapidando, nos siguen atropellando y no va a quedar absolutamente nada de nosotros, ¿sí? Disculpen que me haya apasionado, pero si yo no decía y no digo esto y no me solidarizo con mis amigos, con mis compañeros y colegas, y ojo, que no es por un espíritu de cuerpo, es por algo sustancial. Si la salud que tenemos que invertir ahora, que tenemos que darle todas las posibilidades, todos los recursos, no lo hacemos, ¿sí?, y la estamos tratando de esa manera, ¿qué podemos esperar de la educación? ¿Qué podemos esperar de alguna inversión para algo específico? No podemos esperar absolutamente nada. Entonces, la verdad, ecuatorianos, qué pena la forma como este gobernante y este gobierno nos está tratando. Es lamentable eso. Era importante decirlo, creo yo que lo he tenido que decir como he tenido que decir, ¿sí? Y bueno, lo que he dicho, todo se sustenta, todo es demostrable, ¿sí? Todo es total y legalmente demostrable, así que yo no tengo ningún problema en lo que he manifestado, porque incluso esto queda grabado, ¿sí? Y me indigno, de verdad, me indigno, no me puedo con una persona más, porque ¿saben cuál es el peor problema de todo esto? No es que los tipos hagan ese tipo de atropellos, lo peor de todo esto es que la gente como ustedes, como yo, que nos consideramos buenos y que somos buenos, ¿sí?, seamos indiferentes. Ese sí es el peor problema, ¿sí?, porque los tipos seguirán siendo así y nos querrán seguir pisoteando. Pero si nosotros ponemos un stop, si decimos basta, ¿sí?, no hay posibilidad que nos pisoteen. Bueno, se ven tantas cosas ahora, ¿sí?, probablemente mañana, pasado, te vendrán a amenazar de alguna u otra manera. Pero mientras más gente nos rebelemos, va a ser muy difícil que puedan actuar. Porque para encima son incompetentes, son vagos, ¿sí?, y siempre quieren hacer la ley de mínimo esfuerzo. O sea, por encima de todo. Así que si todos nos paráramos, difícil que pudieran llegar a algo. Muy bien, era importante manifestar eso. Disculpen el apasionarme, o no sé con qué nombre lo puedo manifestar, pero era necesario mencionarlo. Y nuevamente, qué pesar con la gente que están despidiendo, ¿sí?, en una pandemia, viviendo lo que estamos viviendo, que hagan lo que están haciendo, ¿sí?, no es tener nombre. Encima que dijeron que iban a utilizar más de 300 millones para pagar la deuda externa en plena pandemia, que no debieron haberlo hecho, y ahora resulta que fueron más de 700 millones, y ahora resulta, ¿sí?, si entran al portal, ¿sí?, de hoja, bueno, se me fue el nombre, ¿sí?, no es hoja de ruta porque ese es otro, pero hay un portal muy efectivo en cuanto a los términos económicos y la información económica, y dicen que fue más de 1.000 millones lo que el Banco Central del Ecuador generó como pago hacia la parte exterior por concepto de pago de deuda externa. Entonces, miren el canallismo, miren el servilismo, ¿sí?, miren la estupidez de esta gente de querernos ver la cara. Y encima de todo, vienen a pobre gente a despedirla. De verdad, es un dolor inmenso, es no estar en la sintonía de las circunstancias y demostrar que la vida humana a ellos les vale menos que un cilantro, no les vale nada. Voy a leerlos a ustedes, a ver qué está ocurriendo y a ver qué quieren compartir, manifestar u opinar, en fin. Ampari Arteaga manda saludos, buenas noches. Sí, Marta Santana dice, oh, doctor, sí está transmitiendo, se interrumpió, pero ya está normal. Saludos, sí, gracias. Según el colega José Roberto Rodríguez Lor, maestro, en Ecuador tenemos ese mal de conexión. Sí, yo tengo que asumirlo de esa manera, pero lo único es que no me ocurría en los primeros videos. En 50 videos, creo que solo me pasó una vez que tuve un problema de eso. Pero en esta semana, desde el viernes para acá, sí he tenido problemas de conexión. Pero bueno, puede ser una coincidencia.
Él manifiesta también, esto ya no es pandemia, es una endemia que lamentablemente nos ha afectado a todos de alguna u otra manera. Sí, la verdad que el razonamiento es bueno. La señora Diana Mera nos dice muy buenas noches. Tatiana de Salas pone unas caritas tristes, ¿sí? Richard Jr. se ha unido y veamos por acá si alguien más tiene algo para opinar, comentar o hablar para ver cómo estamos las cosas. Déjenme ver acá un mensaje para ver si llega. Bueno, es una pregunta... bueno, voy a aprovechar que me hacen la pregunta por interno. No voy a dar el nombre de la persona, pero creo que puede servir de ejemplo para mucha gente. Dice, buenas noches, doctor. Yo siempre veo sus videos. Le quiero molestar con una pregunta. Mi esposo salió positivo a la prueba de COVID, pero una doctora de su trabajo le ha dicho que solo se aísle en la casa sin ninguna medicación, ya que él no presenta síntomas. Pero a mí me preocupa por mis hijos y por mí. Muchas gracias, doctor. A ver, primero, si su esposo salió positivo en una prueba y está aislándose y no tiene síntomas, la verdad no necesita tomar nada. Ojo, la medicina, cualquier tipo de medicina, así como puede ayudarnos en algo, puede también perjudicarnos en algo. Entonces, si una persona no necesita medicina, no tome medicina, si no necesita. Si de pronto él comienza a tener sintomatología leve, fiebre, dolor muscular, ¿sí? Dolor articular, etcétera, ahí tiene que comenzar a tomar algún tipo de analgésico, este leve que hemos mencionado, sin ningún inconveniente. Si su esposo está aislado en casa en un cuarto, solo una persona tiene contacto, usa mascarilla siempre él, ¿sí? Y de una u otra manera ustedes pueden hacer un buen sistema de aislamiento, lo más probable es que el resto de la familia no se contagie. Pero lastimosamente, y eso hay que decirlo de esa manera, no ocurre en nuestro medio que la gente cumpla a rajatabla aquello. Y muchas veces acaba el resto de la familia contagiándose. Si eso ocurre, habría que identificar las personas que pudieran tener algún problema en cuanto a complicarse. Me refiero a todas estas personas que tengan edad mayor, tengan comorbilidades, diabetes, hipertensión, obesidad. Pero si usted tiene niños pequeños, hijos pequeños, la verdad que la posibilidad de que ellos se hayan contagiado y que de pronto lo superen sin mayor inconveniente es muy alta, la verdad. Ahora que si se contagiaron, ¿sí? Y comienzan a tener síntomas y comenzar a tratar los síntomas. Y hay que manejarse siempre en las posibilidades de alerta. Pero lo ideal es que su pareja haga un aislamiento en un cuarto y podamos llevar adelante los criterios que se manejan. No que solo una persona mantenga contacto, que él tenga mascarilla siempre, que tenga los utensilios de él propios, incluso la ropa, que utilice un solo baño, ¿sí? El contacto no más allá de 1 metro, con mascarilla, y no tenga esta limitación. Entonces, habría que ver en qué momento y qué tipo de prueba le hicieron para ver si podemos ayudar, para ver en qué momento se puede reintegrar también, teniendo presente la posibilidad de que pueda ocurrir. Eso en cuanto a la respuesta para alguien que nos preguntó, y acá creo que alguien más ha manifestado algo. Eduardo Alcíbar Brito dice, definitivamente el peor gobierno de todos los tiempos. Coincido con usted, estimado amigo. Diana Mera dice, sí, que se acabe pronto todo esto y también la ineptitud de este pésimo gobierno. Estamos de acuerdo. Pilar Rivera dice, hola doctor Richard, comparto con usted lo dicho. Yo creo también el personal de salud y demás trabajadores tenemos que unirnos y luchar por nuestros derechos que están siendo vulnerados. No hay que permitir este tipo de atropellos. Sí, y no solo eso, ¿eh? La otra cuestión es que mucho personal de salud fue la primera línea de atención y se lo expuso sin darle equipamiento de protección personal, ¿sí? Sin darle herramientas, sin darle nada. Y encima de eso se le paga despidiéndolo. O sea, ¿qué tipo de canalla hace eso? ¿Sí? ¿Qué tipo de cobarde hace eso? Entendamos la magnitud del hecho. Porque tú estás haciendo que una persona se sacrifique tanto, ¿sí? Puede ser que por su vocación, porque ama su trabajo, por el interés al común, o porque es su obligación y tiene que hacerla, ¿sí? Pero aún así, ¿sí? Hacerle, tratarle y pagarle con esta canallada, sí es de lo último, definitivamente es de lo último. Jennifer Paola Cedeño Bravo dice, estoy muy de acuerdo con sus pensamientos en cuanto a todas atrocidades que han cometido y siguen cometiendo este gobierno corrupto. ¿A dónde vamos a parar y hasta cuándo? Solo nos queda confiar en Dios y seguir adelante. Edgar Renato Leones Gómez nos pone 3 dedos hacia arriba. Pues bueno, esto era importante compartirlo, esto teníamos que hacerlo.
Y esto es lo que traemos adelante. Agradezco como siempre la posibilidad de que ustedes puedan conectarse. La verdad que últimamente se me está complicando mucho por las actividades ya docentes. Entonces yo creo que vamos a poner ya fechas para no hacerlos esperar ni nada, y de pronto vamos a ver si vamos a organizar estos videos, y si lo hacemos lunes, miércoles y viernes, y de pronto un día del fin de semana que puede ser sábado y domingo, pero más relajado. Entonces yo les estaré escribiendo mañana, si es mañana día jueves, para ver si de pronto nos vemos el día viernes, porque ya les digo, se me está colapsando todo, porque está para preparar esto, hay que hacer algo, hay que hacer revisiones, salvo lo que dije contra o en apoyo de mis profesionales, amigos y colegas, todos ellos, que eso sí fue una expresión del corazón, así que podrán sentir algunas cuestiones allí que escapen, pero es lo que se siente y lo que se debe decir, ¿no? Bueno, agradezco la presencia de ustedes. Dios quiera que ya no haya más despidos. Dios quiera que este gobierno tenga un poquito de misericordia y rectifique lo que ha hecho, que es una estupidez, ¿sí? Y Dios quiera que comenzamos a actuar, y frente a la pandemia, no sé, se pueda colocar, yo no soy abogado, pero recursos de estos recursos que se ubican, que antes que se llaman acciones de protección, ¿sí? Digo yo, porque una persona que se expuso a la pandemia no le generaron esto, incluso hasta pudo haberse enfermado. De pronto yo tengo que pedir garantías de que me den trabajo, y que me voten sin una causa aparente solo por liquidar partida, me parece un acto, aparte de vil y cobarde, ¿sí? Un acto que solamente haría el peor de los gobiernos de todos los tiempos, el peor gobierno de la historia. Bueno, ojalá que puedan pasar bien el resto de la noche, si Dios lo permite, tal vez el día de mañana, si no, nos estaremos viendo el día viernes. Cuídense mucho, Dios los cuide, bendiciones y un abrazo gigante. Chao.